Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder su amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Laura? Hola, Pablo. Hola a la audiencia. Acá estamos de nuevo otro jueves planteándonos conversar sobre educación. ¿Cómo está, Pablo? Pero bien, un poco a la corrida, pero bien. Y vamos a recordarle a nuestra audiencia que este es un medio en el que estamos, es una radio que no recibe aportes ni del Estado Nacional ni del Estado Provincial, y se financia con el aporte y la solidaridad de nuestros escuchas y también con algún aporte más de algún sindicato y poca cosa más. Así que podés entrar a la página web de la radio, la buscás como FM 99.3, La Voz Capital, y ahí ya buscás en donde dice cómo colaborar y podés hacerlo. Bueno, y para los que nos están escuchando, nos interesa siempre saber qué opinan, qué piensan, cómo están viviendo la temática que le vamos a proponer en el programa, y para eso abrimos la comunicación al teléfono 3764-763712, 3764-763712, nos envían mensajes para poder leerlos. Bueno, y Graciela, siempre empezamos charlando alguna que otra cuestión que tiene que ver con en parte con la política, en parte con la educación, que es nuestro tema principal. Y una de las cosas que veíamos la semana pasada era cómo Milei y su gobierno, entre las cuestiones que está, limitando, cercenando, son los derechos a la educación superior gratuita, que es la historia de nuestro país, sobre todo con respecto al financiamiento universitario. Los diputados ya aprobaron la ley, un proyecto fue presentado en su momento por el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la ley de financiamiento universitario. Y también se presentó la ley de emergencia en discapacidad y la emergencia en pediatría, que afecta directamente al Hospital Garrahan. El caso de la ley de educación de financiamiento universitario ya fue aprobado por diputados y ahora está a ser tratado en el Senado, pero si el Senado lo aprueba con 2 tercios, y es altamente probable que así sea, porque es muy probable que toda la bancada de Unión para la Patria vote a favor del financiamiento universitario, seguramente los radicales que responden, algunos van a acompañar, seguramente los que responden a Lustó y algunos otros más. Veremos qué hacen los senadores de la provincia de Misiones, que siempre se destacan por votar en contra del pueblo. Pero no votar, es decir, que es lo mismo que aportar. Claro, oírse, y si se aprueba con los 2 tercios será ley. Seguro. Así que, Sí, en realidad fue movidita la semana legislativa pasada, y en realidad cuando empezaste conversando sobre este tema que siempre hacemos, se me ocurre que es una nueva columna del programa que podemos llamar el picadito político, ¿no? Porque es como entrar en tema, porque todo tiene que ver con todo. Además, como muchos medios van diciendo ahora, ganó la oposición 12-0 porque le rechazó tanto veto, porque aprobó tal de proyecto de ley, y ahora el Senado ganó 7-0, y cosas así como partidos de fútbol, pero en general viene perdiendo el gobierno por goleada. Y creo que hay un hecho que esta semana se destapó y está haciendo, desde el punto de vista social, un hecho notoriamente prioritario, que es esta denuncia de Coimas, que creo que pone al desnudo una situación política grave para el gobierno, y grave también, y lo voy a decir, para la gente que creo que lo votó confiado. Vos sabés que recién yo venía en el auto
y le hacían una nota en el Destape, que sale por nuestra radio también, y le hacían una nota a una integrante de la Libertad Avanza del Chaco, porque hay una denuncia que ya está en la justicia y ya procedió la justicia de aportar testrucho, al estilo de lo que hizo María Eugenia Vidal en su momento en la provincia de Buenos Aires. Y esta dirigente dijo que ella le había informado a Lourdes Menem y a Martín Menem que estaba sucediendo eso, que estaba siendo ella denunciada por aportar testruchos por otro sector de la Libertad Avanza y que ya había ido a la justicia. Así que ahí entre ellos mismos y no nos olvidemos, justo hoy vamos a hablar con quien fue ministro de Educación de la provincia del Chaco, y no nos olvidemos que el actual gobernador del Chaco es alianza, un aliado directo, claro. Va con ellos en todas las líneas. Bueno, y algo más que nos gustaría informar, que ya lo veníamos diciendo la semana pasada, es que el grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, está desarrollando un ciclo de conversatorios, son 3 conversatorios, ya ocurrió uno el 22 de agosto pasado, el próximo es mañana, y el tema es educación superior y discapacidad, intercambios y experiencias desde Latinoamérica y el Caribe. Y para que aquel que esté interesado es gratuito el ingreso, se extiende el certificado que lo va a otorgar la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la Argentina, pero simplemente hay que entrar en la página web de CLACSO y buscar o en noticias o buscar en grupos de trabajo, y ahí van a estar todas las maneras de cómo se ingresa. Hay que hacer una inscripción previa, entonces te mandan el link y con ese link vos podés ingresar y además queda registrado tus datos para que después te extiendan el certificado. Así que todo aquel que esté interesado por la temática de la discapacidad, por la educación superior, por una educación superior inclusiva, tiene una buena oportunidad para ir enterándose. Y el próximo jueves, el próximo viernes, el 5, va a estar va a haber un conversatorio también, el último de esta línea, que me va a tocar coordinar junto con una colega colombiana, y va a participar una graduada de la Universidad Nacional de Misiones, que es ciega, Lucía Velázquez, que va a estar ahí participando. Además, Lucía no solamente es una graduada, sino que además es la coordinadora de la red de comunicadores con... Creo que la entrevistamos a Lucía. Claro, nosotros la entrevistamos para un programa sobre discapacidad, exactamente. Bueno, Lucía va a estar también en ese interesante. Bueno, ¿y qué vamos a conversar hoy, Pablo? Venimos conversando temas grosos, porque hablamos del abuso infantil, planteamos cómo impacta eso en la escuela y cuál es el papel de la escuela en la detección y denuncia. Después hablamos en el programa anterior de salud mental. Es un gran tema en niños y adolescentes. Y bueno, y hoy pensamos que la salud mental también debe ser mirada desde la perspectiva de los docentes, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes en las instituciones educativas y qué pasa con su salud mental? Así es. Bueno, y recordarle a la audiencia que ya en el programa anterior nosotros recordamos, para quienes no lo conocieran, que la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental diciendo es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades, afronta el estrés normal de la vida, trabaja de manera productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que la salud mental es un derecho humano fundamental y esencial para el desarrollo personal y comunitario. Y quiero decir algo porque surgió, ahora que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, que esta semana el gobierno nacional decidió retirar a la Argentina
del área de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, terrible, la cual depende la Organización Mundial de la Salud. Terrible. Así que bueno, cada vez vamos peor, ¿no? Pensaba mientras escuchaba la definición que claramente la salud mental es un estado, digamos, precario, ¿no? En que permanentemente los factores sociales, contextuales, ambientales, juegan un rol fundamental para que ese equilibrio entre las fuerzas individuales, sociales y del medio mantengan un formato que le permita a la persona vivir, realizarse, desarrollarse en ese medio. En un estado de bienestar, claro, como dice la OMS. Claro, y pensaba también cuántos factores hoy atentan contra eso, cuántos elementos de la vida cotidiana de la gente, de las personas, y ni hablar de la docencia, ¿no? Que es nuestro lugar de mirada. Pensaba en las condiciones laborales, las condiciones institucionales, claro. A veces ciertas situaciones del ámbito áulico que escapan a su posibilidad de control, que invaden su posibilidad de dominio, de controlarlo, de ayudar a resolverlo. Vamos a escuchar un pequeño audio que se grabó en México, en el que una periodista introduce el tema de la salud mental en niños y en maestros y en educadores. ¿Qué tal? Soy Adriana Pérez Cañedo y quiero compartir con ustedes una de las inquietudes expresadas en este martes 25 de abril en la segunda edición de Enfoque Noticias. Tuve la oportunidad de entrevistar a la nueva directora de Mexicanos Primero. Me puse los lentes para leer el título de un programa que acaban de presentar, que ojalá se pudiera replicar en todas las escuelas, más allá de filias y fobias en relación a ONGs que en el gobierno actual se tienen. Porque es un programa titulado así: Aprender a estar bien para aprender. No podemos aspirar a que las niñas, los niños, los adolescentes de México sean buenos estudiantes si no se empieza a trabajar desde el hogar y con los maestros en las escuelas en su salud emocional. Venimos de una pandemia, todos la hemos pasado mal, pero hay que voltear a ver a los menores de edad. Se ha agudizado de nuevo el bullying en las escuelas. Siempre ha existido, pero va subiendo de tono al punto de que en días recientes 2 asesinatos en contra de 2 niñas menores de edad a manos de sus compañeros de las escuelas. Esto se puede y se debe evitar, cuidando la educación y la salud socioemocional de las niñas y los niños en las escuelas. Realmente tremendo, espantoso, y nosotros en programas anteriores abordamos ese tema del bullying, habíamos comentado casos en la propia Argentina, de amenazas en la provincia de Buenos Aires. Estaba leyendo un artículo sobre la educación en los países nórdicos relacionada con el desarrollo temprano de la empatía, de la relación empática con el otro, y de actividades que vinculen a los niños en la mirada, en la escucha, en el respeto, en el abrazo, en la consideración humana del otro como igual a mí. Y pienso que eso no es la solución de todo. También hay un bagaje que el niño trae a la escuela. Siempre me acuerdo del libro de Daniel Pennac, que dice que el niño llega y es como una cebolla con todas las cáscaras que lo recubren, y que dentro de esa cebolla está el niño, y bueno, esas cáscaras son todo lo que trae de la vida, de su casa, de su vida cotidiana, de sus problemas. Y creo que también en algún caso el docente carga con todo eso, solo que como adulto a veces está con más recursos, más herramientas para controlar esa carga emocional. Vos sabés que volviendo a los docentes,
que era nuestro tema eje importante, que no se puede separar el docente del estudiante. En el año 2022, en la provincia de Misiones, más de 800 docentes pidieron licencia psiquiátrica en los primeros meses de ese año. Es un dato que, bueno, había publicado Infobae, y dice, solo entre enero y abril se registraron esas cifras en la provincia. Los permisos médicos totales, no solamente por salud mental, superan los 6.700 en esos 4 meses. Esto fue al finalizar la pandemia. Bueno, es importante tener en cuenta que la pandemia fue un hecho inédito, difícil. Claro, y que incidió mucho sobre la salud mental de los el aislamiento, el trabajo indirecto, virtual. Claro. Ahora, Pablo, yendo a lo de las licencias, la salud, en este caso la salud general, entre ellos la salud mental, a mí me parece que también está ligado a algo que no está ligando al docente con el gusto o el deseo por el trabajo que hace. Probablemente. Creo que hay como un desaliento en la tarea, como un desencuentro en el deseo de hacer, de enseñar, más allá de todos los factores que hoy enfrenta la escuela, que son nada más y nada menos que el reflejo de la sociedad que vivimos. Claro, pero yo coincido con vos, seguramente habrá docentes que han perdido ese interés o que se sienten un poco a gusto también en las instituciones con los conflictos que a veces hay, pero también hay docentes que no encuentran proyectos pedagógicos realmente atractivos, curriculares, porque no se logran acuerdos al interior de las instituciones. Habrá también quienes, ¿por qué no decirlo? Habrá quienes no tienen ganas de trabajar y recurren a la licencia médica como una opción. Bueno, yo creo que no son la mayoría. No es la mayoría, pero el tema del vínculo con la profesión está bastante ligado a la elección originaria, ¿no? ¿Quiénes eligen? ¿Por qué lo eligen? ¿Qué representación tienen de esa elección que hacen? Porque una cosa es decir, quiero ser maestro, otra cosa es imaginar, pensar, anticipar, qué implica exactamente la tarea docente. Pero si vamos al caso, es una tarea humana, es una relación entre personas. No sé, se me ocurre más satisfactoria que poner sellos en un papel con todo el respeto que me merece esa tarea, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que muchas veces la gente elige estudiar una carrera docente, vos lo sabés muy bien porque eres docente de un instituto de formación docente. Elige porque, bueno, es una carrera rápida con una supuesta salida laboral más o menos importante, cercana. Entonces, incluso muchos lo piensan y de hecho lo han hecho. Bueno, estudio magisterio, me recibo, empiezo a trabajar en la escuela y mientras tanto me dedico a estudiar otra cosa. Claro, como una herramienta intermedia. No sé, qué sé yo, gente que hace se recibe de profesor de educación primaria, empieza a trabajar en una escuela primaria y estudia letras, o estudia historia, o estudia geografía. Y su objetivo es ser docente de geografía, o estudia una licenciatura en ciencias económicas, qué sé yo. Otra cosa. De todas maneras, también debo decir que el ámbito de trabajo, las escuelas, como dije antes, que reflejan las problemáticas que hoy vivimos, a veces no tienen el acompañamiento necesario para enfrentar o resolver o intervenir adecuadamente en algunas situaciones que se viven en la escuela. Qué sé yo, se me ocurre, hoy debería haber un equipo interdisciplinario permanente que no como existe. ¿Te acuerdas que hablamos con el docente Martín que hablaba de que existe ese organismo? El tema es que la realidad escolar es día a día, es momento a momento, y a veces en el tratamiento de ciertos temas que se derivan hasta que tienen solución, me parece que por ahí la escuela debería tener ese auxilio de modo más estable y permanente. Tal cual. Vos sabéis que después de un tema musical que vamos a escuchar ahora, que tiene su particularidad también, porque es un tema que había elegido Graciela y me dijo, ¿qué te parece si pasamos a este tema que me encanta, las simples cosas? Ajá. Pero
Ella me había mandado una interpretación por Mercedes Sosa y yo me tomé el atrevimiento de hacer la versión que hace Chucho Valdés, que es un pianista cubano que vive en Estados Unidos, alterna entre Estados Unidos y Cuba, y Concha Buica. Concha Buica es una española de origen africano, porque sus padres vienen del África negra, por decirlo de algún modo, para ser más ilustrativo, y es una versión hermosa de Las Simples Cosas. Así que le vamos a pedir a Laura que nos pase esa hermosa canción. Y ahora que estamos con el programa de música, Pablo mejora la música del programa. A full. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el panasol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Saber, para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Aldo Lineras, ex ministro de Educación de la provincia del Chaco, durante la gestión del gobernador Capitanich, porque en esa provincia se desarrolló una experiencia muy interesante referida a la salud docente y a la creación de protocolos de cuidado. Y entonces queríamos preguntarle a Aldo varias cuestiones en torno a ese proyecto, y él es licenciado en Ciencias de la Educación, fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, como dije antes fue ministro de Educación del Chaco, y bueno, y durante su gestión se empezó a armar este proyecto que fueron desarrollando, atendiendo por un lado la situación de los docentes que vivían situaciones conflictivas que comprometían su salud, ¿no? Eso, por ejemplo, porque escuché los testimonios de las personas involucradas en el proyecto que provenían del sector gremial, en un caso que trabajaron
articuladamente con el sector político en ese momento, que por ejemplo las mujeres que viven con violencia de género, ¿no?, que viven una situación personal donde se ve afectada su salud mental, obviamente, y su capacidad de trabajo. Sí, bueno, me parece que estamos en el aire con... Creo que estamos. Hola, Aldo Linares, ¿cómo te va? Pablo Bain y Graciela Carta, te saludamos. Hola Pablo, hola Graciela, buenas tardes. Hola. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, gracias por participar de nuestro programa y contarnos la experiencia que estuvimos informándonos. Tuvo un gran valor y una gran trascendencia en el ámbito docente. Sí, bueno, así es, un poco lo que había charlado antes con Pablo. Tuvimos un paso bien lento, tuve 2 años al frente del ministerio, sí, pero un equipo que tuvo continuidad al frente de algunas de las políticas de bienestar estudiantil, bienestar social. Bueno, algunas cosas se pudieron avanzar. Nosotros bien lo que ustedes ya desarrollaron, pero el tema es... En realidad estamos tratando de pensar, como venimos trabajando la salud mental en niños y adolescentes, hoy quisimos ver desde la perspectiva de la docencia, qué pasa con la salud mental docente, teniendo en cuenta, bueno, todo un contexto complejo que tiene que enfrentar en las instituciones y qué recursos, qué herramientas, qué respaldos tiene para resolver su propia situación de salud mental. Sí, yo no ¿Hola? Hola. Se corta, Aldo. Ah, qué pena. No, pero ahí está, ahí te escuchamos. No. La calidad de la señal puede ser. Claro. Sí, ¿nos podría Bueno, contar un decía... poco? Sí. ¿Nos podría contar un poco la experiencia que desarrollaron ustedes en el Chaco? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchamos? Bueno, a ver, te estoy tratando. Sí, yo los escucho perfectamente, Ah, bueno. pero sí suele haber problemas de señal. Sí. No, les decía, el valor lo tuvimos más en un proyecto de trabajo, porque con el tiempo breve que tuvimos frente al ministerio, no pudimos evaluar resultados. Nosotros tuvimos que asumir el ministerio en la salida de la pandemia, en 2021, con problemas enormes en lo que era la estudiantil, que fue priorizada. Pero sí empezamos inmediatamente a trabajar con un equipo importante en elaborar proyectos, porque siempre se pone en entredicha la manera de abordar el ausentismo docente. ¿Hola? Sí. Sí, hay momentos que se baja la señal, Aldo, lamentablemente. Vamos a ver qué macana. si podemos seguir, avancemos. Si nos estaba diciendo que habían abordado la problemática post-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, en relación a la salud estudiantil, pero también a los docentes. Tuvimos un equipo. No. ¿Sabés qué? Si pueden intentar por WhatsApp, es una señal. ¿Por WhatsApp? La comunicación por WhatsApp es más estable. A ver, vamos a probar. Sí, yo te llamo por WhatsApp y lo ponemos al aire. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a esperar que ponemos en contacto de nuevo, porque es sumamente interesante la experiencia del Chaco. Entendemos que... Sí. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin atender, que no se quede nadie sin atender. Nadie deje transcurrir esta
Bueno, vamos a salir al aire. ¿Salimos? Sí. Bueno, veníamos hablando entonces de lo que nos contabas de la experiencia en el Chaco de salud docente. A ver si podemos retomar eso. Sí, lo que decía es que en realidad quedamos más en el proyecto de trabajo de lo que efectivamente pudimos concretar, porque tras la pandemia todo el sistema de lo que es las licencias docentes habían estado adaptadas a esa no presencialidad. Entonces el trabajo puntual en el territorio se empezaba a pensar con este nuevo abordaje, pero de hecho lo empezamos a tratar. Y yo decía, una de las urgencias fue el tema del bienestar estudiantil post pandemia, porque realmente tuvimos situaciones muy complejas. Por eso teníamos esta guía de abordaje de situaciones problemáticas que incluía todo eso, y también cierta problemática de conflicto docente hacia adentro de las instituciones, ¿no? Pero el tema de la salud docente, bueno, esta es una de las cosas que decididamente, y más en estos tiempos, es necesario abordar. Nosotros con un grupo, yo les cuento, estamos con la idea de empezar a aglutinar también acá en el nordeste, y esto incluye, por supuesto, Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, la idea de trabajar algunas de estas cosas de una nueva estatalidad. Y en esa nueva estatalidad incluye incorporar la cuestión de la salud docente en toda su complejidad, incluida por supuesto la salud mental, dejando atrás posturas maniqueas, esta de o los docentes tienen demasiadas licencias, o la otra, que es una especie de defensa a ultranza sin tener, sin contextualizar cuál es el tema de la salud docente en lo mental, ¿no? Todo esto de la formación docente tiene que ser discutido, me parece a mí, nuevamente, porque claro, ¿cuál es su problemática? Encima en estas circunstancias, no sé qué estaba pasando en Misiones, en Chaco las políticas nacionales impactan a un punto que hay comedores escolares que suspenden sus servicios. Claro. Tiene que ver esto con la salud docente. Bueno, imagínese un maestro que tiene que soportar a 20, 30, 40 niños que no están bien comidos y tiene que soportar esa situación. Claro, una persona para soportar eso. Acá las partidas de comedores y todas estas cuestiones que antes una parte venían de Nación, como bien sabés, no están llegando. Entonces la provincia tiene que asumir la totalidad, a veces tampoco tiene los recursos, en fin, sí, pero es que... El capítulo con Nación, nuestro gobernador está completamente entregado a lo que son las políticas nacionales. Bueno, el nuestro también. El nuestro también. Sí, lo que pasa es que son distintos. Son distintos proyectos, seguro. Tiene adelantos de coparticipación, pero por miles de millones de pesos, porque ahí hay un problema de administración y esto afecta definitivamente. Nosotros en los últimos años teníamos lo que se llama una actualización salarial por cláusula gatillo, que es nada más ni nada menos, una cosa muy sencilla, que cada 3 meses se suma el porcentaje de inflación acumulado y eso se suma al sueldo docente. En el caso del gobierno de Capitaniza hacía con un aumento salarial más la cláusula gatillo. En el caso de este gobernador era solo la cláusula gatillo. Ahora ni eso no lo puede pagar. Entonces hay un conflicto docente ahí. Digo, para no irnos del tema, si eso te sucede siendo una persona que tiene algunas herramientas que te pueda haber dado el instituto, no tenés la formación, no tenés cómo tener una formación para sobrellevar adelante esa situación. Y en la escuela secundaria pasa, y en otros campos, situaciones de conflictos similares. Hay un gran abandono, parte también tiene que ver con la estructura y con la oferta de escuela secundaria, que afecta, por supuesto, a la salud de los docentes, ¿no? Pero Aldo, vos sabés que escuchaba justamente gente que integró ese equipo que vos mencionás en un foro que estaban contando la experiencia, y una persona que estaba participando en el foro, uno de los que escuchaba, empezó a decir, bueno, pero ustedes se tiran en contra de los docentes, porque nosotros los docentes, los derechos, porque era una persona que estaba muy vinculada al sindicalismo docente, ¿no? Y entonces, bueno, como que nos echan la culpa a nosotros los docentes, pero nuestra salud, y es todo un tema complejo, ¿no? Sí, por eso digo, yo creo que hay
hay una docencia que acepta ciertas políticas que nosotros pedimos llevar adelante precisamente por dar respuesta a esto que decís, Pablo, ¿viste? Por ejemplo, el tema del marco en el que se desarrolla, no podemos seguir pensando que si arreglamos lo de licencias médicas se va a arreglar lo de la salud mental. Hay que repensarlo. Claro. Exactamente. Hay que repensarlo porque es cierto lo de la salud docente, pero también es cierto que entra en tensión, en colisión. El tema de la salud yo utilizo, esto es casi a nivel de chicana de mi parte, por eso yo lo advierto. Por eso quiero decirles que durante mi ejercicio como ministerio, la Escherichia coli y los virus pulmonares tienen más incidencia abundaron y los viernes. No sé por qué diablos, tanto en lo personal como el calendario incide. Actúan más lunes que viernes. No sé si será en todas las provincias, pero acá sucede. Y eso es sospechoso. Es verdad. Porque además genera otra conducta en lo que es el cuerpo médico, que tiene que ver con aquel que emite el certificado y aquel que lo controla. Claro. Y siempre obliga a salidas muy, muy complejas, como por ejemplo dudar de la ética que emitió el certificado. Sí. Claro. Y eso lo puedo hacer yo que soy profesor, pero dentro de la corporación es más difícil. Es más difícil, sí, es verdad. Sí, igual conocemos situaciones que han sido conflictivas, digamos, de gente de salud dentro del área de licencias médicas, y que ponían en tela de juicio la certificación de un psiquiatra sobre la salud mental de una docente o de un docente. Ha pasado. De manera que esta tensión está. Aldo, cambiando un poco de tema, aunque vinculado también a lo mismo. Ustedes durante tu gestión trabajaron con los protocolos de convivencia escolar que estaba impulsando en su momento el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, totalmente, pero además por eso cuando termine esta llamada yo te voy a compartir para que lo puedas poner a disposición esto que yo te llamo una guía problemática que incluía una serie de cuestiones, digamos, ¿no? Pero aparte había 2 o 3 campos allí que también pensábamos que estaban abordados, que incluían lo que decís. Entonces te lo voy a compartir inmediatamente de finalizada para que se pueda difundir, que es una guía muy completa para estas situaciones. Pero yo lo que pienso, por suerte, bueno, vos sos un especialista, Graciela, desconozco por ahí tu ámbito de acción, pero sí, soy formadora de docentes también. Genera estas situaciones en función de que no estamos teniendo una discusión a fondo sobre lo que significa la escuela. Exactamente. Lo que significa en inversión, lo que significa en la necesidad de cambio. Y por ejemplo, en la escuela secundaria, nosotros lo habíamos llevado adelante casi inmediatamente asumido por el trabajo que se había hecho antes, en las escuelas, en lo que es el cambio de régimen pedagógico, por ejemplo. El tema de la repitencia, que es un tema recurrente, y yo escucho a la gestión actual con vergüenza ajena cuando hablan de el chico tiene que tener estos límites, hablan de los estudiantes, del águila estudiante como el chico, no es el chico y la chica, es solo el chico el que tiene que tener. Entonces volvieron a un sistema de repitencia. Para esto, no sé cómo, insisto, sé que Formosa, pues yo tuve contacto con el ministro Basterra en su momento, seguí la experiencia con Alberto Sileoni, de quien reconozco el esfuerzo que significa cambiar un régimen pedagógico en una provincia que es casi un país. Ahora lo está haciendo Cava, y se deshacen de hablar de sistemas tanto de que los que son de una especie de socialistas moderados como son los países nórdicos o capitalistas como Corea, que han dejado otra vez su sistema de repitencia y tienen otra escuela en términos de secundaria, y sin ir más lejos, hasta la propia unidad pedagógica de primero y segundo discuten cómo lo van a repetir, dicen por el de primero. Claro, lo que pasa que... Y bueno, creo que toda esa problemática tiene que ser considerada. Si uno sigue reforzando patrones docentes que a mi modo de ver se auto-boicotean. El docente que tiene una postura conservadora y sigue pensando la escuela secundaria dividida en 12, 13 materias de 40 o 80 minutos cada uno como para ir a hacer cosas, es parte del problema de su problema de salud, porque eso no tiene otra salida hoy que no sea la del conflicto o del impacto
Y habrá quien se vuelva para... se vaya de la escuela. Claro. Sí, yo creo que el tema que estás planteando es sumamente interesante, o sea, volver a pensar la escuela para este siglo XXI y para todo el contexto que vivimos dentro de los nuevos jóvenes que tienen otra formación. Y también creo que el rechazo a la repitencia puede venir también por la carencia de herramientas para abordar una nueva forma de enseñanza y un nuevo proceso de aprender en los alumnos. ¿Qué es la exigencia, por ejemplo, no? Que no significa exactamente hacerlo repetir. Coincido. Pasa que yo pude aclarar muchas ideas respecto de esto, leyéndola a Guillermina Tiramonti, que es una investigadora del Flaxo, que no puede ser sospechada de progre o de kirchnerismo. Es bien del PRO, fue bien del PRO. Los equipos del PRO, es del PRO. Sí. Pero era muy lúcida con respecto a esto. La única crítica que yo me fumaba es decir, esto se puede hacer, pero no con esta gente en el gobierno. Claro. Esta es una opinión. Claro. Pero lo que decía Graciela, esta señala muy bien, muy claramente la diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Claro. A nosotros, nuestra generación, yo tengo 60 años, hay que sacrificarse, ¿viste? El valor del sacrificio, el que te duela, va a ser significativo. Y me parece que esta generación ella misma lo dice, ella dice, estas generaciones no responden a la convocatoria del sacrificio. No son sacrificiales. Que no respondan a la convocatoria del esfuerzo. Claro. ¿Viste? Porque es otra cosa. El esfuerzo es otra cosa. Estoy pensando que el tema del sacrificio, eso que va a ir con dolor, no va a pasar. Claro. Aldo, vos sabés que nosotros, desde este programa, hacemos una columna, o una sección que se llama Educadores Latinoamericanos. Y justamente hoy vamos a tratar a Sarmiento, un controvertido que tanto se discute y que tanto hablaba de esto, del esfuerzo. De la letra con sangre entra. Así que... Bueno, Pablo, no te conozco de muchos años y te valoro enormemente, pero bueno, algunas cosas le valoro a Sarmiento. Nosotros también. Es un complicado, claro. No creo que sirva para muchas de las cosas que uno piensa. No, te cuento una cosa. Sarmiento es tan controvertido ahí que... Pero, ¿sabes qué, Aldo? Yo te cuento algo. Nosotros empezamos con esta columna de Educadores Latinoamericanos, claro, empezamos con Leticia Cosentini, con Iglesias, con Paulo Freire, y en un momento dijimos, bueno, pero tenemos que mostrar los otros que no nos gustan demasiado. Entonces hicimos un programa sobre Estrada, y ahora dijimos, bueno, ya es momento de hablar de Sarmiento, hablemos de Sarmiento, y bueno, lo que surja. Hablando con ustedes ahora, hablando de estas figuras que por suerte podemos volver en la Argentina y discutir y actualizar, porque en definitiva eso, cuando uno trae una figura la actualiza, ¿no? O sea, el pensamiento, y habrá que ver en ese debate qué es lo actualizable. Yo les cuento que el ejército argentino está en nuestra provincia, está haciendo maniobras de ejercicio en el monte Chaqueño, y el operativo se llama Julio Argentino Roca. Miren qué brutal esto, ¿no? Al mismo tiempo que... Como provincia. Al mismo tiempo... Sí, no, pero además en el Chaco, en Misiones, ¿entiendes? Donde hay guaraníes todavía, donde hay comunidades guaraníes. Acá la comunidad la comunidad wichí es muy grande. Nosotros tenemos eso como muestra, tenemos pueblos enteros. Bueno, me consta indígena. Y resulta que el operativo que están llevando adelante se llama Julio Argentino Roca. Me consta, Aldo, que al mismo tiempo de que esto que vos nos contás, todo el equipo que en su momento lideraba Teresa Artieda generó todo un trabajo con las comunidades COM, y de hecho ustedes tienen un par de egresados en la facultad de origen COM, ¿no es cierto? Sí, hay unos cuantos, hay médica, ingeniero, que han podido, gracias al programa de pueblos indígenas, egresar. Esto quiero decir, yo te agradezco la mención a este programa, porque además está con el sello de que indios o indígenas puedan salir de la universidad
han cerrado la puerta. Lo que, a ver, pero sí generar las condiciones para que permanezca, que eso es lo que intenta, y que salgan sin resignar su cultura, porque que salga una persona que tiene raíces indígenas, pero formateada la cabeza, como un eso no tiene mucha gracia. Bueno, acá tuvimos... Ese fue el desafío, ¿no? Acá tuvimos el primer egresado de la carrera de trabajo social de origen vía guaraní, y él vive en su comunidad y trabaja desde ahí para el desarrollo social y cultural. Bueno, Aldo, un gusto como siempre. Muchas gracias por tu participación. En contacto con vos. Con Aldo tenemos viejas historias de haber compartido actividades de posgrado de distintos tipos. Así que bueno, un placer volvernos a encontrar. Nos espera Sarmiento en nuestra columna y a las 7 cerramos el programa. Un buen abordaje y te aviso que eso que comentaste, que la columna que tiene, gracias a tu difusión, lo importante que son las redes, en este caso simplemente la herramienta WhatsApp, cuando compartís lo que ustedes hicieron, es un gran trabajo de difusión, pues lo único que uno tiene que hacer es reenviar a todo lo que tiene con ellos. Entonces un poco más, un poco menos, uno va siguiendo y escucha lo que ustedes hacen. Así que bueno, mi saludo, mi reconocimiento. Muchas gracias, Aldo, y hasta luego. Por el interés en la charla. Gracias, un abrazo. Adiós. El patriota siempre en vela cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Bueno, muy interesante la charla, un poco mezclado los temas, porque bueno, la política se filtra, ¿no? Y estaba pensando que en este momento está la provincia vecina está visitando el presidente en su comitiva. Y con unas cosas más dietarias que hace. Y había bastante movimiento. Quería rescatar del aporte, entre otras cosas interesantes, esto que él señala de la necesidad de volver a pensar, de pensar seriamente el rol de la escuela, el rol de la educación, el rol del maestro, volver a poner en juicio y en pensamiento para darle un nuevo sentido, porque evidentemente uno de los factores que me parece han entrado en crisis en la escuela es que el maestro ha perdido el sentido de su trabajo, el valor de su trabajo. Digamos que hubo un intento, cuando hicimos el corto periodo que fue la capacitación institucional de nuestra escuela, había un eje que me parece que podría ser para retomar, que es volver a colocar al docente como agente del Estado, es decir, que pueda recuperar ese lugar y entender que es garante del derecho a educarse que tienen todos los chicos y las chicas, que es un representante del Estado no en el sentido político partidario, sino de una sociedad. Lo que pasa es que cuando tenemos un presidente que cabeza un gobierno y dice que él es el topo que viene a destruir el Estado, y bueno estamos en el horno. Pero justamente porque se debilitó, me parece, el concepto de Estado en la sociedad. Estado presente. ¿Qué significa? Nosotros somos todos Estado. Cuando alguien le dice vengo a destruir el Estado, si hubiera estado advertida la sociedad qué significa exactamente eso, no sé si tantos lo hubieran votado. Hay una confusión entre Estado y gobierno, por ejemplo, muy fuerte, y me parece entre política y política partidaria, como si la gente te dice, yo no hago política, yo soy apolítico. Cuando toda la acción humana es política, la vida social es política, esto que hacemos es política. Mucho hilo para quería decir que todo esto que contaba también de la experiencia de armar equipos y de sostener el tema de la salud mental en la docencia. Aquí también hay algunas experiencias de cursos, de capacitación, hay una línea de trabajo de inteligencia emocional, pero yo insisto, el trabajo para mí es día a día, momento a momento, y es la construcción de un espacio de trabajo saludable, donde haya un respaldo institucional a la tarea, donde haya un equipo que genere los espacios para dialogar, para encontrarse con los problemas y resolverlos entre todos. A veces la docencia, en ese rasgo, que ahora vamos a hablar de Sarmiento, tan liberal que Sarmiento le dio a la profesión,
esta idea de que yo estoy solo en el aula. Claro. ¿No? Cada maestrito con su librito dentro del aula. Claro. Bueno, vamos a pedirle a Laura que arranquemos con los educadores latinoamericanos, con Sarmiento, para escuchar un poquito algunas primeras aproximaciones a Domingo Faustino Sarmiento. Nacido en San Juan en 1811, su vida coincide con una época marcada por los eventos de las luchas postindependentistas. Durante su vida desempeña muchas ocupaciones: periodista y escritor, diplomático, militar y presidente. Tan idealizado como cuestionado, ocupó un lugar trascendental en la historia política y educativa argentina. Domingo Faustino Sarmiento forma parte de una generación para la que la escritura es concebida, sobre todo, como un acto político. Sarmiento es una figura sumamente polémica, polisémica, imposible de encuadrar en una posición homogénea. Por un lado, es un hombre que construye fuertemente una noción de igualdad, de avanzar hacia la igualdad social, que no es un término frecuente para la época, y además encarna la noción de progreso, va generando distintas acciones en dimensiones de la sociedad diversas, para consolidar una idea de progreso, para que eso tenga efectivamente una materialidad. Pero por otro lado también hay que decir que parte de un diagnóstico demográfico en el cual todo aquello que él entiende como el pueblo, el todos, aquellos destinatarios de la igualdad, destinatarios del progreso, no eran el conjunto completo de la población. Por lo tanto, esos dos elementos, solo como para caracterizar dos, están siempre en tensión en su pensamiento. Fortalecer, desarrollar, construir una noción de progreso, formar una nación y una república, pero lo cierto es que también aquellos que él está pensando como población destinataria, los piensa en términos ideales como una población, y es muy reñida, es muy contradictoria con la mirada de los actores sociales concretos que nuestro país tenía en esos años. Bueno, con esto podemos arrancar a pensar Sarmiento. La voz que escuchábamos en segundo término era la de Miriam Southwell, a quien ya entrevistamos para otros programas. Sí, es una especialista en educación y en historia de la educación, Miriam. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Así que yo creo que queda abierta el tema Sarmiento. Claro, yo quiero contar nada más dos cositas anecdóticas de Sarmiento y después entraremos a su pensamiento. En realidad no se llamaba Domingo, se llamaba Faustino Valentín. Tenía un hermano que se llamaba igual, y a raíz de eso la familia adoptó como nombre accesorio el de Domingo, y además en homenaje a una tradición familiar que tenía con este nombre. O sea, su nombre verdadero era Faustino Valentín, y lo más extraño es que tenía un hermano que se llamaba igual. Y la otra cosa interesante, no tenía idea. La otra cosa interesante es que Sarmiento está ligado a David. Es el cabo frágil, largo, de donde se prenden las hojas y donde se prende después el racimo de uva. Y bueno, él justamente nació en una zona cuyana, productora de viña, de uva. Es capaz que el apellido venía en esos tiempos ligado al lugar que estaba. Bueno, y vamos a ir dejando con un tema musical, aunque sea una puntita de un tema musical. Es un tema musical bastante conocido, pero déjame que me vaya, por Luciana Yuri y la Jam del Folclore. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, porque el jueves próximo no vamos a hacer el programa. Vamos a repetir algo seguramente. Así que repetiremos algunos de los programas ya conocidos, por razones, digamos, personales, no vamos a poder estar. Así que bueno, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Gracias.